Entonces déjenme... Muy bien, muchachos. ¿Alguna duda o pregunta de la clase pasada? De lo que acabamos de ver del electro, algo que les inquiete. Muy bien, muchachos. Entonces, en esta segunda parte lo que vamos a empezar a ver son los estudios cardíacos funcionales, ¿sí? En tomografía. Por eso era importante antes de entrar a, a este tema, era importante ver los principios fundamentales del electro para que ustedes entendieran todo lo que va a conllevar el realizar un estudio de esta magnitud. Aclaro, son estudios muy específicos, es muy raro que se realicen. ¿Por qué? Porque se ocupan ciertas características. Por lo regular, este tipo de estudios se van a hacer en equipos que tengan arriba de 60, bueno, que sean de 64 cortes o que sean de doble fuente por el efecto del tiempo en el que se produce el latido, ¿ah? Que es más o menos de 1 milisegundo, de 1 segundo. Entonces es importante que la rapidez del equipo, el equipo sea lo bastante rápido y preciso para poder hacer el estudio. Dos, se llevan a cabo en lugares muy especializados. ¿Por qué? Porque también hay veces que en este tipo de estudios se requiere la intervención del médico radiólogo y de un cardiólogo para la revisión o ayudarnos al soporte de la fisiología del corazón, ya sea en el aspecto de que pueda él normalizar el ciclo cardíaco del paciente o en un determinado pueda administrar medicamentos que nos ayuden a que el corazón lata con un mejor ritmo y frecuencia. Por eso es muy importante que si alguno de ustedes tiene la oportunidad de tener un equipo de 64 cortes o de trabajar en un lugar y se especialicen en corazón, sí necesitan saber bastante de lo que es la fisiología, anatomía y funcionalidad de este mismo para poder realizar estudios de más alta calidad y conocer todos los principios básicos y a lo mejor un poquito más allá de lo que es un electrocardiograma, de lo que son medicamentos para el corazón, que son beta bloqueadores, que hay que ver cómo está la presión arterial, cuestiones de otra índole en la cual sí lleva bastante trabajo. Bien, pues recordemos un poquito de anatomía. Recordemos que en la tomografía vamos a ver las arterias, arteria coronaria izquierda, una visión oblicua, ¿sí? La arteria coronaria izquierda, la rama de la circunfleja, la rama interventricular descendente izquierda, las ramas diagonales de la rama interventricular anterior, la rama atrioventricular de la rama circunfleja, la rama marginal izquierda u obtusa, ramas posterolaterales y ramas septales interventriculares o perforantes, como le llamamos. La arteria coronaria derecha es una visión oblicua, la rama del nódulo sinoatrial, aquí está, rama del cono o arterial, la coronaria derecha, como lo vemos aquí, la rama marginal derecha o aguda, la rama del nódulo atrioventricular, las ramas posterolaterales derechas del dorso del ventrículo izquierdo y la rama interventricular posterior o descendente posterior. Aquí está. Entonces sí es importante que nosotros sepamos la anatomía de la rama de las arterias coronarias tanto derecha como izquierda. Bien, en un examen del corazón, pues como ya vimos, o por lo que podemos nosotros entender, vamos a ver lo principal, la irrigación del corazón, o en este caso las arterias coronarias derecha e izquierda y sus derivados, ¿ok?
Entonces, en un examen del corazón debemos de tomar en cuenta que como es muy específico, vamos a tener factores que sí nos puedan afectar el estudio. ¿Cuáles son esos factores? Permítame un momento. Sale paciente de reto. ¿Cuáles son esos factores? Pues los siguientes. Permítanme tantito. Nuevo. Permítanme un momentito, muchachos, déjenme sacar a mi paciente. Terminamos. No, no se movió. No, el médico radiólogo se encarga de eso. No, solamente nos encargamos de tener imagen. Listo, nos podemos ir sentando para poder pasar a la piloto. Sí. Sí se puede, pero necesitamos mucho tiempo. Sí se puede, pero no. Muy bien, entonces vamos a tener factores que nos van a afectar en este tipo de estudios, pero es importante conocerlos para no tenerlos así, eh, así de bote pronto, y que aprendamos también que necesitamos ciertas particularidades para poder realizar este tipo de estudios. Bien, uno de los factores es la resolución temporal del gantry. ¿Esto qué quiere decir? Que necesitamos cierta capacidad o ciertas tecnologías para poder hacer este tipo de estudios, como les comentaba. Un equipo de más de 64 cortes o de 64 cortes o de doble tubo, ¿sí? Para poder realizar este tipo de estudios. El modo de adquisición, si va a ser axial, o va a ser helicoidal, o va a ser retrospectivo o prospectivo, ¿ok? Entonces es importante que nosotros sepamos cómo se maneja y cómo se trabajan este tipo de estudios dentro de la institución o del gabinete que vayamos a elaborar. Otro es el método de reconstrucción, porque también aquí van a existir métodos de reconstrucción para poder tener mayor afinidad o para tener Profe, mayor detalle. Mande. ¿está presentando las imágenes o no? Porque, bueno, a mí no se me ve. A ver, déjame ver. No sé si a los demás compañeros. ¿Alguien más tiene problemas con las diapositivas? A ver, permíteme. Déjame volverme a conectar. Toda la pantalla. Ok. ¿Ahí lo ven? ¿Todos estamos viendo la misma pantalla? Ya, profe, ya la puedo ver.
Perfecto. Gracias. Entonces, les comentaba que va a haber este tipo de factores, ¿no? Que si no los tenemos, pues el estudio simplemente, pues no nos va a quedar como debiese de ser. Entonces es muy importante, muchachos, que lo vayan viendo. Otro va a ser la resolución espacial, o sea, el tamaño del detector y qué intervalo de reconstrucción vamos a manejar. Y eso es muy importante, por eso se requieren ciertas tecnologías. La resolución de contraste, radiación dispersa del multidetector. Sí, o sea, qué tanta resolución vamos a tener, cuáles son nuestras matrices, porque por lo regular ocupamos una matriz de alta resolución para poder hacer ese tipo de estudios. ¿Ok? Bien, dentro de la adquisición para estudios cardíacos, vamos a tener que hacerlo, como les comentaba hace un momento, en la diástole, que es el momento de menor movimiento del miocardio. Si el músculo del miocardio es cuando se encuentra en menor movimiento y podemos nosotros hacer el disparo o las adquisiciones dependiendo, ¿sí?, el tamaño del corazón y dependiendo también la patología que vayamos a observar o por la cual nos hayan solicitado el estudio, ¿sí? Entonces, aparte es muy importante. También debe de haber, como les comentaba también al principio de la otra clase, va a haber una sincronización del electrocardiograma, porque los equipos, al colocar nosotros los parches que les enseñé, vamos a tener que programar un electrocardiograma en la pantalla, ¿sí? Durante la adquisición y posteriormente de los datos que podamos nosotros sincronizar de este electrocardiograma, vendrán las reconstrucciones. Lógicamente, en la adquisición vamos a tener que ver la máxima velocidad del giro del gantrio, o sea, qué tan rápido es, hacer una colimación mínima sobre el corazón, que todos los voxeles sean lo más parecidos posibles, ¿sí? Y estos exámenes se realizan con un pitch de 0.2 o de 0.4, son movimientos pequeñitos por la máxima cantidad de detalle que tienen para este tipo de estudios. Sí, eso es importante, muchachos, que vayan viendo todas estas cuestiones. Les comento, como son estudios muy específicos, quien tenga la oportunidad de verlos, haga la mayor cantidad de preguntas. Vamos a tener una adquisición que se llama adquisición prospectiva, se llama Step and Shot, y otra que se llama helicoidal. Las funciones cardíacas monitoreadas constantemente se adquieren en imágenes solo en intervalos. ¿Se acuerdan que les comentaba del tiempo o del porcentaje entre R y R, que es el ritmo? ¿Se acuerdan? O la frecuencia. Usado más o menos entre el 60 y 70%. Eso es para la mayor cantidad de los estudios, ocupan ese intervalo RR. Los datos útiles son proyectados y formados por una fracción de rotación, o sea, cada rotación vamos a obtener una imagen. Y el movimiento de la camilla una vez que se adquieren los datos, o sea, hace el giro, hace el disparo, bueno, va haciendo el disparo, ¿sí? Y la camilla sale una vez que termine ese giro, pero ya obtuvimos las imágenes necesarias. ¿Sí? Como les decía, en la convencional, ¿sí?, o prospectiva, que se llama axial o steep and shot, todos sabemos que es un giro, sale la mesa, un giro, sale la mesa, un giro, sale la mesa. Entonces es el tiempo o el retardo, hay rayos X, luego otra vez se mueve la mesa, el tiempo, el retardo, hay rayos X. Entonces aquí, si se dan cuenta, el electrocardiograma nos marca que tenemos una imagen, damos el lapso del tiempo, volvemos a obtener un punto R y obtenemos la siguiente imagen. Esto más o menos nos da una resolución temporal de entre 200 a 250 milisegundos. La radiación de la dosis de radiación es minimizada en cada set de datos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tenemos una colimación bien específica sobre el corazón. Bien, ¿esto qué nos ofrece, muchachos, en esta reconstrucción retrospectiva? Una gran resolución temporal, una velocidad de rotación alta, tenemos menor dosis al paciente y los detectores multicanales minimizan el tiempo, ¿sí?
más o menos en 50 bits por minuto, 50 latidos por minuto, hay una reducción del 50% y en 80 latidos por minuto hay una reducción del 20%. ¿Sí? Eso es muy importante y veamos que en cada uno el intervalo entre R y R es en lo más o menos en ese intervalo es cuando se va a hacer la detección de la imagen en un lapso de 75 milisegundos. Ok, eso es importante. ¿Por qué? Porque es cuando mejor tenemos y tenemos menor movimiento de el miocardio del corazón para que las coronarias salgan de una manera más distendidas, ¿sí? En la adquisición, en el otro método de adquisición retrospectiva, pues vamos a tener todo el tiempo una monitorización mediante electrocardiograma, ¿sí? Vamos a hacer una adquisición continua, que esta es la adquisición helicoidal, una adquisición continua de todo el ciclo cardíaco. Posteriormente ya podemos nosotros elegir el intervalo del ciclo a reconstruir y en esto lo que va a cambiar es que hay mayor dosis al paciente, ¿sí? Y es una secuencia helicoidal. Vean, nosotros vamos a tener a disposición todo el ciclo cardíaco y vamos a tener radiación encendida desde que inicia el ciclo hasta que termina, ¿sí? Y ya de aquí, dependiendo de estas imágenes que se obtuvieron aquí, nosotros podemos elegir la que sea de nuestro mayor interés, ¿ok? Entonces, perdemos menos información, pero sí nuestra radiación sobre el paciente es mayor. Dependiendo del lugar donde trabajen, se hará prospectiva o retrospectiva. Posteriormente, esas son las adquisiciones. Posteriormente, lo que vamos a hacer son reconstrucciones. Hay una reconstrucción parcial que debe de tener mínimo 180 grados de datos en el eje axial y reconstruir el ciclo elegido. Y hay otra que se llama perspectiva o retrospectiva, así como lo manejamos, pero son un multisegmento que necesita varios ciclos secuenciales, ¿sí? Eh, perdón, la perspectiva es un multisegmento que necesita varios ciclos secuenciales y otra reconstrucción que al igual que en la adquisición va a ser retrospectiva, podemos reconstruir en cualquier parte del ciclo. Necesita frecuencia cardíaca regular y superior resolución temporal. O sea, al igual que en la adquisición va a haber una parcial, que nada más ocupamos unos datos, va a haber una perspectiva, que son varios segmentos y podemos hacer ciclos secuenciales y otra que pues vamos a tener todo el ciclo cardíaco y nosotros podemos reconstruir lo que se necesite. Vean, en una Step and Shot vemos que también tenemos artefactos. Ven, estos es donde hace el movimiento de la mesa, el disparo, movimiento de la mesa, disparo, movimiento de la mesa, disparo y se ve un escalonamiento. Esa es la prospectiva. Y la retrospectiva, si se dan cuenta, no tenemos ese escalonamiento. Se alcanza a ver muy mínimo, pero tenemos mayor resolución de imagen en una que en otra, pero a final de cuentas se trata de hacer lo mejor que se pueda. Eso es muy importante, muchachos. En este tipo de estudios cardíacos son de que tienen que quedar sí o sí a la primera, porque casi no hay margen de error ni límite de ni tenemos como que la oportunidad de repetir tan seguido o de estar haciendo radiaciones por la cuestión de la seguridad de nuestro paciente. Entonces eso es muy importante, muchachos, que nosotros sepamos el por qué se tienen que hacer de esa manera y por qué son estudios que tenemos que tener bastante profesionalismo por la confianza y seguridad que le tenemos que brindar al paciente, tanto para la cuestión de controlar sus latidos cardíacos, como para la cuestión de ser bien asertivos a la hora de hacer el estudio. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o pregunta, muchachos? Profesor, profesor. Por ahí escuché algo, pero no se oyó Profesor. fuerte. Oiga, profesor, Dígame. disculpe, una pregunta. Entonces, en la prospectiva, esas líneas son marcadas por el movimiento de la mesa. Ajá. Sí, de hecho, hasta en un estudio convencional
Cuando tú tienes un equipo que hace tomografía axial normal y tomografía helicoidal, cuando tú haces estudios axiales, pásalos hacia el 3D y vas a ver que se ven como si vieras como si fuera un Lego, así se ve, ¿no? Como que vas apilando piezas. Sí. Pero eso, ¿por qué es? Por la falta de la resolución espacial. Lógicamente, a lo mejor el grosor de corte es muy, muy grande y aparte hace adquisición, sale la mesa. Adquisición, sale la mesa. Adquisición, sale la mesa. Entonces, ahí entre cada espacio de adquisición y salida de mesa, esta pequeña línea que tú ves aquí, hay una pérdida de información. Es mínima, pero hay una pérdida de información. Y en la cuestión de la otra, o de las helicoidales o prospectivas, lo que haces es que hace un efecto que nosotros le llamamos de traslapamiento. ¿Qué pasa? Inicia el corte, va saliendo la mesa y antes de terminar el otro corte ya está encima el otro. Ese Sigue saliendo la mesa y ya está encima el otro corte. Y sigue saliendo la mesa y por eso no tenemos casi pérdida de información y tenemos mayor resolución espacial, porque tenemos un grosor de corte mínimo, pero tenemos ese traslapamiento de los cortes o encimamiento de los cortes. Ah, perfecto. Gracias. ¿Sí? Profe, allí ya me perdí. Pero eso depende del tomógrafo, de los cortes que tenga, de los No. Es el grosor de corte, ¿no? Ajá, bueno, el pitch, acuérdense que es la relación del giro del tubo con la mesa. Entonces, por ejemplo, por lo regular, va a haber equipos que te van a manejar axial y helicoidal. Hoy en día ya nada más hay puros helicoidales, pero anteriormente todavía por ahí debe de haber equipos donde hagas tomografía axial, tomografía helicoidal. Dependiendo qué tipo de tomografía vayas a hacer, es el tipo de resolución espacial que le vas a dar. ¿Sí? Lo que tú puedes hacer, por eso es que a las tomografías axiales, cuando te piden que tenga mayor resolución, tienes que reconstruirlas, porque entonces tú vas a hacer un movimiento de los factores como si corrigieras ese desplazamiento de mesa con el giro del gantry para que te pueda dar la mayor definición. Ajá, entonces esas imágenes sí van a depender del tipo de tomografía que vayas a hacer. Por ejemplo, para cuestiones neurológicas, pues puedes hacer la axial, pero para cuestiones donde vayas a ver detalles como el hueso, como cuestiones así pequeñitas, como aneurismas, algo así, puedes ocupar la helicoidal. Así es. Ok, sí. Por eso también en corazón, vean, y quise marcar los detalles que también pueden existir esas pérdidas de información, que no se notan mucho porque les vuelvo a repetir, estamos colimando solamente el área a analizar, ¿sí? Pero también existen pequeños detalles que pueden verse, pues, que ustedes tienen que aprender a diferenciar para saber cómo se realizó ese estudio. Bien, mande. Ajá. Sí. Sí, el gating cardíaco, o como nosotros se llama gating, lo vas a encontrar como gating o como trigger cardíaco, porque también existe gating o existe trigger respiratorio. Eso se ve más en resonancia, pero el gating cardíaco, haz de cuenta que, ahorita me voy a mover de pantalla para explicarles. Muy bien. Entonces el gating cardíaco, déjame me muevo aquí, voy a tener la presentación. Muy bien. El gating cardíaco, haz de cuenta que tú vas a poner todos tus, ¿cómo se llama? Electrodos, vas a sincronizar tu equipo y el corazón va a hacer esto. Va a hacer esto el corazón, ¿sí? Lógicamente, debemos de tener un ritmo. Hay corazones que laten así, muy rápido.
Hay corazones que laten muy lento. Entonces, el corazón debería de latir sería así. Un ritmo, ¿sí? Al momento de poner ese gating, lo que va a hacer es que cada que el corazón tenga esa inactividad del miocardio, es cuando el equipo va a disparar, ¿sí? Es cuando tú sincronizas el electro, ves que tu paciente tiene un buen ritmo, ves que tiene una buena frecuencia, y entonces cada que haga esto el corazón, ahí es cuando va a disparar. Cuando haga la diástole, el corazón va a disparar. El equipo, entonces ahí te va a dar muy buenas imágenes, porque entonces ya está sincronizado el equipo de tomografía con la adquisición de imágenes de los electrodos. Ese es el gating. En la cuestión del trigger, es cuando el paciente inhala, exhala, calibras tu sensor de respiración. Entonces, cuando el paciente hace pequeñas apneas que le pide el equipo, en resonancia, claro, lo dispara y te ayuda a minimizar los movimientos. Para eso son los gatilleos o triggers. Te ayuda a minimizar movimientos. Ajá. Entonces, para eso sirve el gating cardíaco. ¿No? ¿Y qué? ¿Cómo se hacen los gatillos? Cuando tú pones tus electrodos, mira, te voy a... Déjame ver. Es que no tengo una cámara como tal. Mira, me voy a poner aquí. Ahorita ya estoy haciendo una resonancia. A ver si se nota, ¿eh? No les prometo mucho. Sí ven mi pantalla de resonancia, ¿verdad? Sí. Sí, profe. Aquí Sí, hay sí un se ve. punto blanco. Entonces vean, si ven, esto es un equipo de resonancia, pero el de tomografía es parecido. Ustedes van a poner cardíaco e inmediatamente se va a desplegar. Entonces yo aquí vean, tengo BCG, o sea, que quieren decir vectores cardíacos. Si quiero hacerlo con el BCG1, ¿sí lo alcanzan a ver? Sí, Sí, ok. muy poquito se ve borroso, pero A ver, ahí se ve mejor. Sí, entonces yo tengo este menú, pero vean qué pasa cuando yo pongo, ¿ves? Si yo quiero hacerlo con el electro y la respiración, es que no tengo un... Bueno, ahorita busco una imagen. Ahorita buscamos una imagen. Entonces desplegamos ese menú. ¿Cómo se hacen? Haz de cuenta que tú vas a poner los electrodos y esos electrodos van a estar conectados a la consola de tomografía. Y al momento de estar conectados a la consola de tomografía va a aparecer algo así. Aquí debo de tener la imagen. Ventana. Toda la pantalla. Cuando ustedes conecten sus electrodos, les va a aparecer esto. Igualito, igualito, así les va a aparecer. ¿Dónde está? Igualito, les va a aparecer algo así. Que ven la línea roja, lógicamente sin letras ni nada, nada más los números y esta escala. Así les va a aparecer y se va a estar moviendo todo el tiempo, como si nosotros hiciéramos un electrocardiograma. Se va a estar moviendo y sale paciente de rezo. Se va a estar moviendo y nos va a decir, por ejemplo, aquí nos va a decir sístole y luego cuando haga la diástole, estos amarillos nos van a detectar, ¿sí? Nos van a detectar y ahí va a ser el disparo. Eso ya lo van a sincronizar ustedes porque van a tener que meter valores de cada cuánto tiempo van a querer que se haga el disparo, en qué cantidad se va a tener que hacer el disparo. Todas esas cuestiones ya las van poniendo ustedes
y entonces ya el gatilleo se va haciendo de forma automática. A veces ya los aplicacionistas lo dejan programado, pero hay veces que no. Entonces hay veces que por eso es importante que esté el cardiólogo con nosotros para poder hacer las imágenes de manera correcta, o que él vea los intervalos y nos diga, ¿sabes qué? Planifícame el gatilleo en este intervalo de 70 a tantos milisegundos, prográmamelo ahí y ahí tiramos la imagen. Por eso es muy importante que esté un radiólogo, esté un cardiólogo y ustedes como personal capacitado en estos estudios para poder obtener buenas imágenes. ¿Sí? ¿Hasta aquí tienen alguna duda o pregunta? No, profe. Ok. Bueno, para poder checar los exámenes que vamos a realizar son los siguientes. Sí, lógicamente para este tipo de exámenes, igual que todos los que les expliqué la semana pasada, pues va a haber una indicación. Si no existe una indicación, no podemos o no debemos de realizarlos. Sí, pero debe de haber una indicación por escrito, una indicación que sepamos que ese estudio va a tener una repercusión en la salud de nuestro paciente. Entonces, eso es muy importante, muchachos. Entonces, la indicación para empezar en los estudios de cardio, pues siempre será detectar enfermedad obstructiva coronaria. Esto será la principal fuente de que nos pidan un estudio cardíaco, un estudio de coronarias. Eso es bastante notorio, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros, pues, leamos la indicación, veamos todo lo que es el antecedente de nuestro paciente para poder obtener lo necesario. Después va a tener que tener una función. En este caso, la función de los estudios coronarios es valorar la pared y el lumen o la luz de las arterias coronarias, así como la morfología, o sea, su forma y ubicación en el caso de que haya placas calcificadas y no calcificadas. ¿Sí? ¿Qué características? Pues vamos a tener como característica la sincronización de la tomografía con su electrocardiograma, el uso de medios de contraste, y puede realizarse en pacientes que presenten síntomas o pacientes que no tengan síntomas. ¿Sí? Recordemos que hay muchas enfermedades cardíacas que no necesariamente necesitan darte un síntoma para poder tener un problema. Entonces eso es importante, muchachos, que lo sepamos, que pueden ser ese tipo de cuestiones. ¿Sí? ¿Cómo vamos a preparar a nuestro paciente? Bueno, la preparación para los estudios cardíacos debe ser un paciente en ayuno. Debemos de tener suspensión de estimulantes y beta bloqueadores. Evaluar por parte de un cardiólogo el uso de vasodilatadores. ¿Sí? Tener por lo menos en el electrocardiograma 3 derivaciones y obtener un claro complejo PQR. Más o menos nuestro paciente, para poder realizar nosotros un estudio cardíaco, debe tener una frecuencia de 65 latidos por minuto. ¿Sí? La adquisición puede ser, para algunos estudios coronarios, puede ser sin contraste o para algunos estudios con contraste. En este caso, para las angiografías coronarias por tomografía, va a ser con contraste con bolus tracking. Sí, era lo que veíamos. Sí, entonces vamos a tener esa cuestión del bolus tracking.
para cuando sean angiotomografías coronarias. Les comento, hay estudios que casi no piden, número uno, por las tecnologías y número dos, porque hay otras tecnologías. En este caso, muchos de estos pacientes, hasta para hacer un diagnóstico, los meten a hemodinamia y se hacen la cuestión de las coronarias y ven si está obstruida y ahí mismo aplican un stent o la balonean o la destapan y ya el paciente vuelve a su vida normal. Es diagnóstico terapéutico, pero es importante que lo sepamos. Bien, les comentaba el uso del bolus tracking. En algunos lugares, yo a mi experiencia, nunca lo he usado, el famoso bolus test. El bolus test es un disparo de contraste con un ROI en un vaso que nos va a decir a cuántas unidades Hounsfield tenemos que captarlo. Es un disparo de contraste, el vaso capta la mayor cantidad de unidades Hounsfield, nos dice cuántas unidades Hounsfield es lo máximo que puede alcanzar y nosotros posteriormente ya colocamos el ROI, le decimos cuántas unidades Hounsfield queremos y por ende hará la adquisición. Yo lo que hago es ocupar más lo que es el bolus tracking. Y el bolus tracking es esta escala que tenemos aquí, ¿sí? El bolus tracking es colocar un ROI en el vaso o en donde vayamos nosotros a tomar la imagen, es inicio de inyección, hay un decaimiento por el ciclo cardíaco, se va elevando los niveles de los coeficientes de atenuación, se van elevando, yo pongo como límite que quiero llegar a estos 150 unidades Hounsfield y en el momento en que estas unidades Hounsfield se alcancen, el equipo se disparará. Esta es la gráfica que nosotros utilizamos para hacer un bolus tracking. Les vuelvo a repetir, es introducción de medio de contraste, límite de unidades Hounsfield que quiero alcanzar, introducción de contraste, inyección de contraste, se van elevando gradualmente los coeficientes de atenuación, llega un punto en el que los va a elevar demasiado, rebasamos los 150 unidades Hounsfield y en ese momento es cuando mi equipo sincronizado con el inyector y el electrocardiograma se va a disparar, ¿sí? Para poder obtener posteriormente, primero en una fase axial, esta parte donde vemos las coronarias, ¿sí? Vean qué bonitas se ven, con un buen llenado de medio de contraste, y posteriormente hacer las reconstrucciones volumétricas de estas arterias. ¿Hasta ahí tienen alguna duda, muchachos, o pregunta? Dame. Uh-huh. Ajá. Uh-huh. 250 unidades Hounsfield. Ah, ok. Lo que pasa es que acuérdate que tenemos que tener una buena perfusión. Si nosotros no tenemos una buena perfusión de ese vaso, al momento en que entremos a la reconstrucción, pues no vas a poderla hacer. Te va a pedir que lo tengas que hacer de forma manual. Entonces yo creo que lo que están usando de valores es llegar a lo más alto. Lógicamente se están basando en que ellos quieren tener una perfusión de arriba de 200 para un estudio normal y una perfusión arriba de 250. Pero también tomemos en cuenta que va a depender del material. Por ejemplo, ¿qué tipo de contraste utilizas ahí? Uh-huh, uh-huh. Pero ¿de qué cantidad? O sea, acuérdate que del nombre comercial viene un número.
Y ese número es la concentración. Está muy alto. Por ejemplo, yo ocupo medios de contraste se llama, ay, Yomeron 400. Y ya yo sé que, por ejemplo, existe el OptiRay 320, el Omnipac 350, si no me falla. Bueno, son los dos que yo he usado. Y por ejemplo, el Omnipac 350 y el OptiRay 320, yo los ocupo para estudios de rutina. Ajá. Y lo que son sus siguientes presentaciones, que del OptiRay es el 350, que tiene un cintillo gris, y el Omnipac 370 creo que es el que sigue, yo los ocupo ya para angios. Es que depende qué tipo también de material. Dígame. No, pues si es una buena concentración, yo lo he ocupado ya para angios, pero pues la dosis umbral la personaliza también quien la ocupa, porque también lo puedes hacer hasta con 180 de dosis umbral un angio. Lógicamente también hay que ver pues el volumen, la relación catéter-vena, cómo estás haciendo las inyecciones, si manuales o con inyector automático, desde un solo cabezal, de doble cabezal. O sea, son muchos factores, pero lo de las cuestiones de las unidades Hounsfield, pues es muy personalizable, porque a veces el médico radiólogo es el que pide ese umbral de 200 o de 250, simplemente para tener una buena perfusión. Sí, eso es personalizable. ¿Alguien más tiene alguna duda o pregunta? Bueno, dentro de los estudios cardíacos más pedidos está una cuestión que se llama score de calcio. El score de calcio es una evaluación y estadificación del riesgo vascular, o sea, que ese paciente pudiera tener tapada por calcio una arteria y pudiera estar al borde o en tentativa de un infarto. Va a ayudarnos con su función de cuantificación de calcio coronario, ¿sí? Y es una adquisición secuencial prospectiva sin medio de contraste, donde si al encontrar o al realizar este estudio encontramos valores mayores a 1000 unidades de calcio, es recomendable no hacer angio coronario. En este caso, ya se pasa al departamento de hemodinamia para que hagan un stent o destapen esa arteria ya de manera diagnóstico terapéutica. ¿Sí? Hay indicaciones en el caso de hipertensión arterial, diabetes, tabaquismo, sobrepeso y si el paciente se queja constantemente de dolor torácico. Esta imagen nos representa la coronaria, ¿sí? Y lo que son las líneas, vean que hay placas de calcio en lo que es la coronaria, en lo que es la arteria coronaria, ¿sí? Eso es para lo que nos sirve esta score de calcio, para poder visualizar esas plaquitas y ver qué tan obstruida está la luz o el lumen de lo que es la arteria coronaria. Es uno de los principales estudios que a partir de los tomógrafos de 16 cortes lo podemos realizar, ¿sí? El score de calcio. Entonces, muchachos, el otro estudio es el de coronarias, que ya lo estuvimos desglosando durante toda la presentación, ¿sí? Que vamos a ver la coronaria derecha, coronaria izquierda, pero ya vimos todo lo que es el protocolo de ese tipo de estudios, en donde vamos a requerir de ciertas tecnologías para poder realizar
los volúmenes y ese tipo de reconstrucciones. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o pregunta? Todo bien, profe. ¿Todo bien? Bien, la cuestión de los estudios coronarios, como les digo, es una cuestión muy delicada. Los dos que más te van a pedir son el score de calcio y las coronarias. Esos son los de cajón, pero hoy en día pues también tenemos las tecnologías de la hemodinamia, en donde pues se aplica esa parte que les comento, que es hay cateterismos o hay estudios que son de diagnóstico, cateterismos diagnósticos, así les llaman, o hay cateterismo que al momento de que entran ven que está en riesgo la integridad del paciente y lo que hacen es entrar, diagnosticar, sale lógicamente un cardiólogo, rinde informes a los pacientes, a los familiares, perdón, les dice qué es lo que se tiene que hacer, se acepta todo lo que son los trámites burocráticos o los trámites de la institución, dentro de todo esto los pagos, se cuenta con, si no se cuenta con el material, posponen y lo vuelven a meter a un segundo tiempo, o si cuentan con todo lo necesario, lo hacen en el mismo momento para poder aplicar la terapéutica y ese paciente salga de lo más normal y realice sus actividades una vez que tenga su recuperación de una forma más cotidiana. Y ahí es donde surge la parte de la hemodinamia. Entonces, esa es la parte en la que ahora también pues hay otro recurso que anteriormente no existía, que ahora es el recurso de hemodinamia. Y eso también es importante porque hoy en día hay técnicos desarrollándose en ese ámbito, donde puede depender esa sala de un médico radiólogo intervencionista o de un médico cardiólogo. Hoy en día también me ha tocado ver que son los responsables de esos estudios, y cuando se hacen los estudios, pues lógicamente habrá un técnico que se encarga de la movilización y protección de todo el equipo. Habrá algún radiólogo en el sitio para poder ver las imágenes y un cardiólogo que haga la maniobra dentro del corazón y aplique todo lo que son medicamentos intracoronarios o intracardíacos o aplique los procedimientos que sean necesarios. Entonces eso es importante, muchachos, que también sepan que dentro del área de tomografía hoy en día hay softwares o hay postprocesos en los cuales pues también se hacen adquisiciones angiográficas de la aorta, de las renales, de las suprarrenales, de las ilíacas, donde también vienen por medidas precisamente para no estar desgastando material y poder entrar con más precisión a ese tipo de estudios. Por lo regular, en lugares privados que tengan toda la tecnología, donde hay una inversión, por lo regular irá una angiotomografía antes de entrar a un proceso de hemodinamia, o dependiendo la situación del paciente entrará directamente a hemodinamia, pero siempre una angiotomografía precede a algún procedimiento, ya sea de stent o de puesta de camisa de aneurisma, o para poder hacer una endoprótesis para las cuestiones de los aneurismas que ya están bastante grandes y que a lo mejor no se pueden contener o que están a punto de reventarse, o para hacer una TAVI, que es un proceso que hacen donde tienen que medir la prótesis antes de ponérsela al paciente, o también nosotros tenemos que ver en el punto de medir en el ambiente de ver cuáles son las cuestiones del paciente. Por eso es importante que nosotros como técnicos radiólogos sepamos manejar diferentes tipos y diferentes procesos que a lo mejor van a intervenir en un momento, ¿no? Como les explicaba hace un rato, lo del gating cardíaco, lo del gatillo respiratorio, todas esas cuestiones que hoy en día ya se incorporan a lo que son los equipos y que nos ayudan a obtener imágenes tanto con menor movimiento como con menor artefacto, como lo vimos en la clase pasada, los artefactos de metal, que gracias a las tecnologías de Metal Artifact Reduction o tecnologías MAR por sus siglas en inglés,
podemos aplicar ya con el paciente en la camilla, ¿no? Ya no es necesario que sean puestas después o las podemos hasta poner después de que nuestro paciente se haya ido, si se nos barrió, cosas por el estilo, pero preferente el uso de estas tecnologías, es preferible usarlas cuando estamos haciendo la adquisición de nuestro paciente. Por eso es que los estudios de tomografía es preferible que tengamos un tiempo, que nosotros adoptemos una forma de trabajar con el paciente, que estemos de acuerdo en las cuestiones de las posibilidades, siempre hacer una cuestión empática, siempre ver cuáles son las dificultades del paciente, antes de pasar a nuestro paciente a hacer un screening de cuáles son sus movimientos, qué es lo que tiene, interesarnos o que nos ayuden a llenar bien los formatos para poder hacer mejor nuestro trabajo, muchachos. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda o pregunta? Ya terminé. Porque voy a ocupar aquí para que una foto. No, profe. Bueno, muy bien. Entonces, pues de mi parte es todo, ¿sí? Estamos pendientes con su proceso de evaluación ahorita que llegue yo a bueno, en cuanto me ponga de acuerdo con la profesora Mari, ya por mi parte sería todo, pues que me dio mucho gusto poder esclarecer algunas dudas, ampliar su inquietud sobre su formación en el ambiente de tomografía y cualquier cosa, pues quedo a sus órdenes, ya sea con la disposición de la profesora Mari o si alguien más gusta, pueden pedir mis datos con mucho gusto y cualquier duda, pues estamos al pendiente, ¿sí? De antemano les agradezco la invitación a este diplomado y les agradezco a ustedes por haber participado y haber estado al pendiente de sus clases durante el tiempo que me ha tocado. Muchas gracias, profe. No, gracias a ustedes y pues terminamos. Gracias, profe. Creo que la profe María anda un poquito ocupada, pero ya me pongo de acuerdo con ella en la cuestión de la evaluación. ¿Sale? Sí, no tiene señal, dice. Vale, profe, muchas gracias. Se le Cuídense agradece. mucho, un placer. Igualmente, profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego.